Este idioma, el Ati, se conoce también como el lenguaje de los antepasados o el lenguaje de las estrellas, una forma de expresarse que los viejos hombres sagrados de nuestra raza consideraban que venía de allá arriba, de lo alto. Efectivamente, la tradición oral de la tribu afirma que los Cherokees llegaron a la Tierra hace 250.000 años de las Pléyades, que en nuestro idioma antiguo quiere decir precisamente antepasados. El saber de nuestra sociedad, la sociedad de cabellos trenzados, comenzó en la época en la que existían 12 planetas habitados por seres humanos, cuyos progenitores se reunían en un planeta llamado Osiria Conigua, es decir, el cuarto planeta de la constelación del Perro Mayor, o sea, Sirio. En dicho planeta los grandes sabios se encontraron un día para discutir sobre el destino del Abba Tierra, nuestra Tierra, llamada en idioma cherokee Eyeytoma, el planeta de los hijos. Con nuestro mundo era una evolución menor respecto a los demás, y los sabios establecieron que debían introducir todo su conocimiento en 12 calaveras de cristal, a las que llamaron Arca de Osiria Conigua, y las trajeron a nuestro planeta, para que un día pudiéramos consultarlas y saber todo sobre nuestros verdaderos orígenes. Nuestros antepasados hicieron algo más. Ayudaron a sus hijos a fundar 4 civilizaciones: Lemuria, Mu, Mieyun y Atlántida, utilizando el conocimiento de las calaveras para dar comienzo a las grandes escuelas del misterio, verdaderos centros de sabiduría arcana y a las sociedades secretas de la medicina. Esta información llegó aproximadamente hace 750.000 años y comenzó a difundirse en nuestro planeta hace aproximadamente 250.000 años. Las 12 calaveras, correspondientes a los 12 planetas, se disponían en círculo, alrededor de una 13ª calavera de amatista de mayores dimensiones, que contenía la conciencia colectiva de todos esos mundos. Quienes estaban encargados de realizar el viaje hasta la Tierra para entregarnos las calaveras de cristal eran los llamados Omelki. Ellos transmitieron ese conocimiento a los mayas, por consiguiente a los aztecas y finalmente a los Cherokee y a todos los demás indios de Norteamérica. Al parecer, el arca se encontraría aún en Teotihuacán, lugar al que llegó Hernán Cortés. Todo esto no parecía ser algo infundado. De hecho, se sabe que Cortés se enteró de algo muy misterioso y que llegó casi a apoderarse del arca, gracias a la ayuda de un traidor, pero que los sacerdotes jaguar y los guerreros del águila lograron ponerla a salvo. Algunas de las calaveras de cristal fueron escondidas en Sudamérica y otras esparcidas por el mundo. La Tierra estaría esperando que finalmente el conocimiento sea revelado al género humano a través de la reunión de las 13 calaveras de cristal. Buenas tardes a todos, estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo. Bueno, un abrazo enorme. Como se imaginarán, el tema del día de hoy corresponde a las calaveras de cristal, los indígenas, los pueblos originarios y los extraterrestres. ¡Oh, qué tema! Parece de Indiana Jones, ¿no? Bueno, ¿qué tema el de día de hoy? Vos, dimos una introducción de un testimonio de los Cherokees que reconocían su antepasado estelar como el hombre y la herencia de de unos, podríamos decir, sacramentos, como, más que sacramentos podríamos decir, sino objetos sagrados, que según ellos detentaban información de los mundos de los cuales venían.
Y vos sabés que la leyenda de las calaveras de cristal es algo que se ha hablado de una forma casi mitológica. Se cree que en realidad hay una enorme mentira o mitología, leyenda al respecto. Vos sabés que hay varias calaveras de cristal que están cortadas con la forma de un cráneo humano. En realidad calavera porque es el cráneo más la mandíbula. Y que varían el tamaño, la forma y el tipo de cristal. Algunas son auténticas, talladas, ahora vamos a ver cómo, y otras son decididamente falsas. Bueno, los lugares donde han sido hallados estos objetos, básicamente, han sido en la zona de México y Centroamérica, en las ruinas aztecas y mayas de Sudamérica. La más conocida de todas es, y la más misteriosa, es la famosa llamada calavera de Mitchell Hedges. Mitchell Hedges era un arqueólogo, investigador, que estaba en la isla de Belice y estaba excavando restos arqueológicos de una especie de pirámide que estaba bastante destruida. Y él encontró una calavera allí. La característica de esta calavera es que es muy similar a las proporciones humanas. Tiene dientes y una mandíbula en movimiento, es decir, que se puede articular, ¿no? Que no es que se mueve sola. Hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en que fue tallada, ya que se trata de un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores o ingenieros de nuestra época. Está fabricada en cuarzo puro. Recordemos que el cuarzo es, una red atómica, o mejor dicho, una red molecular formada por un compuesto que se llama dióxido de silicio y que tiene unas características especiales, que es la de almacenar energía, ¿sí? De hecho, las pilas de nuestros relojes están hechas de cuarzo, ¿sí? Los chips de los semiconductores y de muchos elementos tecnológicos son de cuarzo. Bueno, toda esta calavera está hecha de una sola pieza. Exceptuando pequeñas anomalías, dicen algunos, es anatómicamente perfecta y representaría a un cráneo femenino que tiene unos 5 kilos de peso y 12,7 centímetros de altura. Bueno, el cráneo está perfectamente tallado en la roca y presenta un alto grado de dureza, 7/10 en la escala de Mohs, que es la escala con la que se mide la dureza, por lo cual han estimado los expertos que es imposible que esto se realice a mano, este tallado, en el supuesto caso de que hubiera un escultor, ¿no? De lo que se deduce que solamente se pudo haber hecho con la fundición del mineral. Estamos hablando de más de 3.000 grados de temperatura para fundir el cuarzo. Y utilizando un molde, ¿no? Estas son hipótesis. Pero los mayas no poseían suficiente capacidad técnica como para enfrentarse a este tipo de, artesanía, ¿no? El explorador británico Mitchell Hedges afirmó que fue la hija de él, Ana, que lo había acompañado a las expediciones, la que en 1924, en las ruinas mayas de Lubantum, en Belice, que buscaban huellas de la Atlántida, fue la que encontró, ahí está, mira, estamos con la imagen, muchísimas gracias Cristina, exactamente, esa es la calavera de Mitchell Hedges, y que movió unas piedras, y que fue la que se introdujo por una especie de pozo y alcanzó, como era más delgada, a sacar un objeto que ella veía reluciente. Bueno, con la ayuda de los empleados nativos y las inclemencias del tiempo tropical, lograron este hallazgo. Bueno, según el investigador, él decía que esto pertenecía a la mítica Atlántida. En las exploraciones, Ana, que fue la que lo saca, narra el mismo día que cumple 17 años, este fue el día que ella encuentra la calavera, durante días veíamos algo entre las piedras que al recibir los reflejos del sol se aparecía brillante y no descansamos hasta hacer accesible el lugar. Fui yo quien la rescató porque mis manos eran más pequeñas que las de las demás. Mi padre se resistía a creer en el descubrimiento de aquel cráneo de cristal. Después del relato, los 300 indígenas que trabajaban con ella en las excavaciones se arrodillaron y besaron el terreno, o sea, en notoria señal de reconocimiento, ¿no? Es decir, habían visto un objeto que estaba evidentemente en sus tradiciones. Besaron el terreno cuando el objeto fue llevado a la luz
y después de que rogaron y lloraron durante 2 semanas al pie de la excavación. Ana relata que los nativos mayas de la zona la reconocieron al instante, la pieza de cuarzo, como representación de sus antepasados. Esta calavera se conoce también con el nombre de cráneo del destino. Y está, como dijimos antes, fabricado en una sola pieza de cuarzo, lo cual ya es absolutamente increíble. El arqueólogo le regaló a su hija la calavera, que fue la que se encargó de exponerla hasta su muerte. Hizo giras con el cráneo durante mucho tiempo, inclusive hasta el año 90. Hoy creo que es un sobrino quien la detenta privadamente. Ella vivía en Chesterton, Indiana, y se casó con Bill Homan, quien aparentemente la cedió a un familiar para que la siga exponiendo. Bueno, todos ellos creían que tenían propiedades místicas, se revelaron muchas, propiedades paranormales, alteración del humor, del físico, casos de sanación, etcétera. Y se descubrió que el cuarzo con el que está hecha la calavera es de una dureza enorme y que la ejecución era imposible haberse hecho a mano, sino que se tendría que haber tenido por lo menos una técnica de rayo láser para poder tallarla. Un investigador, restaurador famoso, afirmó que según cómo se exponía esa calavera a la luz, se escuchaba la emisión de sonidos, campanilleos y otro tipo de vibraciones, inclusive la emisión de luces. Se hizo una estimación de la edad posible de esta calavera y se dijo que podría llegar a tener 12.000 años de antigüedad. Coincidiría con la época de la Atlántida, ¿no? Y tiene, por ejemplo, una característica, y es que mantiene constante la temperatura en 21 grados Celsius. En el año 70, la familia de Mitchell Hedges entregó el cráneo a los laboratorios de Hewlett Packard para que la investiguen, para su estudio. Y se pudo comprobar que el cristal fue tallado en contra del eje natural del cristal, lo cual es imposible. O sea, que es muy difícil tallarlo en contra del eje natural. Ya te dije que es una red molecular el cuarzo. A pesar de que los modernos escultores jamás harían esto. Porque se provocaría una rotura de la pieza, explican los expertos. Entonces no entienden cómo pudo haberse realizado esto, ¿no? A su vez, algunos dicen que podría ser, podría haberse utilizado alguna herramienta metálica para su tallado. Pero los científicos de Hewlett Packard dijeron que de haberse realizado a mano, ellos estiman que hubieran tardado 300 años en tallarla. Sí, se iban muriendo los escultores a medida que le iban haciendo, ¿no? Bueno, fueron halladas otras piezas. Dos calaveras se encuentran en el Museo Mankind en Londres, Inglaterra, y hay otra que está en el Museo Trocadero de París. La más famosa es esta que yo te estoy contando, que tiene una mandíbula fija y un cráneo similar al humano. Ahora vos fíjate, nos explican que muchos de ellos, hay una leyenda que los mayas tenían, y la leyenda decía que en el mundo se habían repartido estas 13 calaveras, lo mismo que le dijo Cherokee al periodista, y que estas 13 calaveras guardaban información de los mundos de donde venían, y que cuando todas sean redescubiertas y reunidas, le transmitirían a los hombres todo su conocimiento. Los científicos de Hewlett Packard, cuando analizaron esto, dijeron que ellos, en un chip, que es una milésima parte del tamaño de esa calavera, guardan muchísima información y de hecho se usan como semiconductores en las computadoras. Entonces le fueron consultados si era posible que este cráneo guardara información, por ejemplo, de un mundo habitado. Los científicos respondieron: es muy posible, pero no tenemos cómo decodificarlo. Yo desconocía el tema de las calaveras, pero me llamó mucho la atención. Y bueno, vos sabés cómo Hollywood mezcla mentiras con verdades.
En la película Indiana Jones juntaba las 13 calaveras y se revela una población extraterrestre, pero lo que la profecía indígena le transmitieron a sus descendientes es que esta información era para ayudar al despertar de la humanidad. Y de esto nos habló Eugenio Siragusa en un mensaje del año 51 que voy a compartir con ustedes, y explica no solo que el origen genético del ser humano tiene un origen en las estrellas, sino a su vez de que durante mucho tiempo estos seres del cosmos nos han ayudado para ver si podíamos despertar este germen espiritual. Luego del mensaje vamos a contar una información muy interesante sobre una entrevista y un viaje que hizo en los años 90 Giorgio Mongiovanni a las reservas de los indígenas de América del Norte. El mensaje se llama Las 4 razas, el rostro del mundo ha sido modificado completamente. Del cielo a la tierra. El rostro del mundo ha sido modificado completamente. El planeta Saras, Tierra, repetición de mutación, se asienta en el nuevo eje magnético. Nuevas tierras emergen y otras desaparecen. Otras más quedan recubiertas por glaciares de los polos en un sueño regenerador. La raza de los hombres gigantes ha quedado diezmada en un 90%. El continente Mu se hunde y solo las cimas de las demás montañas que quedan fuera de las aguas están en pie. El globo queda envuelto por densas nubes de vapor de agua, producidas por el continuo impacto del fuego de los volcanes en erupción. El 79% de la corteza terrestre está cubierto por aguas. Solo los picos de las cadenas montañosas más altas permanecen a la luz de un sol de luz tenue y de calor. Los que han sobrevivido al desastre se refugian en los espacios de tierra que han quedado afuera de las aguas. Un nuevo ciclo de evolución ha comenzado para esta célula macrocósmica llamada Tierra. El desastre provocó un desequilibrio en todo el sistema solar. La ciencia de civilizaciones que ya eran muy evolucionadas interceptó la causa del desequilibrio y preparó una expedición de sondeo y de constatación. Los primeros astronautas que llegaron a nuestro planeta hace mucho tiempo venían de la constelación de las Pléyades. Otros llegaron de la constelación de Alfa Centauro. Otros más alcanzaron nuestro sistema solar venidos de la constelación de Procyon. Mientras tanto, el geoide se había sentado en forma firme en el nuevo eje magnético y la progresiva reconquista de la dilatación hacia el exterior había permitido que las aguas se retiraran lentamente, dejando otras tierras libres. Erupciones de poderosos volcanes submarinos expulsaban magma, mientras titánicas presiones levantaban la corteza terrestre, edificando nuevos continentes. Otros, por efecto contrario, se hundían. En los sobrevivientes quedó indeleble durante muchas generaciones la desazón viva y latente. La presencia y la obra de los hombres dioses determinó una modificación genética sustancial, y los injertos provocaron el nacimiento en la Tierra de una nueva generación de seres con capacidades psicointelectual espirituales más avanzadas. Los planetas Venus, Marte, Saturno fueron colonizados hace 75.000 años. La raza injertada por seres de Alfa Centauro, rubios, altos, hermosos, ojos azules, tienen una acentuada genética informativa erótico-creativa, con un dinamismo psicomotriz lo bastante realizado en el plano físico. En cambio, la raza injertada por los seres de las Pléyades, de variada estatura, corpulentos, de piel roja, ojos oscuros y ovalados, llevaba impresa una genética informativa espiritual,
con un dinamismo psicomotriz constructivo y contemplativo de las leyes del espíritu creativo. La raza injertada por los seres de Procyon, de estatura variada, corpulentos, de piel amarilla, ojos oscuros y ovalados, portaba una genética informativa intelectual, con un dinamismo psicomotriz inventivo, provechoso, colectivo y místico. La raza injertada por los seres de Orión, de diversa estatura, corpulentos, de piel bronceada, con ojos oscuros, poseía una fuerte genética informativa mágica, con un dinamismo psicomotriz genial, instructivo de las fuerzas materiales y de las vibraciones primordiales de la energía. Las 4 razas, injertadas por voluntad de los arquetipos solares, definían formas humanoides. Los arquetipos que aparecieron y transmitieron las entidades espirituales para llevar a cabo tal proceso evolutivo creativo, en esta célula del divino cuerpo macrocósmico, pertenecían a los genios solares de 3 constelaciones que gobiernan el universo: Águila, León y Toro. Estos artífices de la vida del Dios manifestado habían desarrollado en nuestro planeta un plan cosmológico con predisposiciones evolutivas iniciales para un grupo enzimático tridimensional, estando dotados de un proceso de valores mutantes a través de un conocimiento binario. El pensamiento creativo, nacido de la suprema inteligencia cósmica, se había manifestado por medio de seres que lo interpretaron y lo convirtieron en ejecutivo. El injerto dio sus frutos y la ascensión empezó. Ahora todo depende de la aceptación o no por parte de las enzimas humanas para evolucionar en conocimiento y en conciencia, de la obediencia o rechazo de la ley divina, y de este modo sufrir un proceso obligado por las rígidas leyes que sostienen la economía creativa del ser macrocósmico. Ahora, el hombre es libre en la experimentación para percibir, a través de la experiencia dualista, el conocimiento y la plena conciencia de la verdad, para discernir lo negativo de lo positivo y viceversa, y para iniciarse en ser un instrumento activo y operador de la economía creativa y del reino tridimensional del espíritu manifestado. Una ardua responsabilidad que ni siquiera los hombres de hoy asumen, a pesar de las duras amonestaciones de la suprema ley creativa, a pesar de las amonestaciones de aquellos que presiden el derecho del cosmos y las inmutables leyes que lo gobiernan. La desobediencia continua y la degeneración no cesa, hipertróficamente recorriendo un sendero que activa nuevas y más duras reprimendas por parte de la ley suprema de la armonía creativa. Los higos, mineral, vegetal, animal, aire, agua, fuego y tierra, se rebelan, porque se ven forzados a soportar un proceso involutivo y destructivo por parte del hombre. Su conciencia primordial instintiva quedó seriamente desequilibrada. Eugenio Siragusa. Desequilibrio en el eje terrestre se refería al hundimiento de la desaparición de la civilización y el continente de Mu. Se debió a la caída del primer satélite natural terrestre que cae sobre el continente de Mu, destrozándolo y haciendo que la raza de los titanes desapareciera de la superficie terrestre y se dedicara los únicos sobrevivientes a ser los custodios de la dimensión intraterrena. ¿Qué había? Era una de las 3 lunas que teníamos en el planeta Tierra, ¿sí? La segunda cae en la destrucción de la Atlántida. La tercera, esperemos que no caiga nunca, ¿no? Porque si seguimos así, obviamente, esto indica que un desequilibrio semejante produce la extinción
de una parte de la raza. Pero lo que explica el mensaje es tal como decían estos cherokees, que nuestra nuestra raza humana con el ego sum, nuestro espíritu independiente, parte de una intervención genética estelar que estos genetistas cósmicos, por orden del Padre, vinieron a poner una parte de su característica genética. Y explicaba, por ejemplo, que la parte espiritual venía de las Pléyades, la parte mística de Procyon, la parte intelectual científica venía de Alfa Centauro y el dinamismo material venía de Orión. Y con esa conjunción de los 4 valores, el ser humano estaba listo para ser un campeón, ¿sí? Un superhombre. Pero claro, decía el mensaje, dependía del discernimiento. Los sigos, que es lo que la gente decía, son las fuerzas de la naturaleza. Correcto. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, vos sabés que en el año 96, Giorgio Mongioviani se dirige a Dakota del Sur y tiene un encuentro con en un congreso internacional con los descendientes de los pieles rojas originarios. Se contacta con un joven de nombre Lawrence Fier, que era uno de los jefes espirituales más importantes de los indios Lakota. El nombre piel roja que usaba él era Standing Elk, que significaba alce en pie. Él contaba, como comentamos en un programa pasado, que ellos se comunicaban con un ser de luz que iba a ayudarlos en los años futuros y que a su vez les comunicó que dentro de poco la Tierra va a experimentar 1000 años de paz y que este ser de luz es equivalente a aquellos que los cristianos llamamos la Madre de Jesús, la Virgen María. Los nativos americanos llaman a esta entidad Mujer Bisonte Blanco, la cual se ha manifestado a los pieles rojas varias veces en su historia para aconsejarlos y guiarlos. La descripción, dice Giorgio, que nos hizo Standing Elk de este ser de luz fue tan impresionante, muy parecida al ser que Giorgio vio al pie de la encina en el santuario de Fátima, que fue la Virgen que lo estigmatiza a Giorgio Mongioviani en las manos en 1989, el 2 de septiembre. Y entonces estos seres les empiezan a contar algunas de las situaciones que ellos están viviendo. Mirá lo que siguen diciendo, que el cristianismo jugó un papel fundamental en este genocidio físico y espiritual de la gente. Ellos llaman la isla de las tortugas, que es el nombre con el que le dan a Estados Unidos. ¿Sí? Ellos dicen el territorio blanco es la isla de las tortugas, ¿no? Los Estados Unidos, para cristianizar a los paganos, a menudo sustraían las raciones de alimentos a los pieles rojas, usando esto como maniobra de chantaje para obligar a los nativos a ir a la iglesia para aprender el modo de buen vida del verdadero cristiano. Le sacaban los alimentos a los niños. Aquellos que se esforzaban continuamente por conservar sus ritos y su cultura eran privados de las necesarias raciones de alimento, incluso durante meses. También muchos niños fueron privados de alimentos. Por este motivo, muchos pieles rojas decidieron someterse al cristianismo con tal de que sobrevivieran sus hijos. Eso es tremendo, absolutamente tremendo. Y nos van a seguir contando ahora cómo se manejaban ellos en cuanto a la tradición que habían recibido el conocimiento en el manejo de la salud, de las enfermedades, de su cuidado físico. Perfecto. Ejercer una actividad paramédica sin estar reglamentada, digamos, si ya los metían presos solamente por orar en su lengua nativa, imagínate por hacer algún tipo de sanación médica, ¿no? El mensaje que Giorgio Mongioviani hace en los congresos de ufología, que el gran miedo de la difusión de la presencia extraterrestre, y en este caso ellos se consideran contactados con estos seres, es que ellos le transmiten que su sistema social no está basado en la moneda. Fíjate cómo coinciden en mucho con los pueblos originarios latinoamericanos que te dicen: en la tierra están las curas de todas las enfermedades. Ellos mismos siguen diciendo que tienen una profecía donde afirman que será fundado un reino de 1000 años.
exactamente igual que en el Apocalipsis de Juan, pero que antes de que esos 1000 años se establezcan sobre la faz de la tierra, va a producirse una purificación espiritual del hombre, a través del fuego y del agua, pero exactamente lo mismo, y que con esta purificación llegará la gran verdad. Por otro lado, saben que existen personajes que no quieren la paz, que no quieren que la verdad sea conocida ni que el hombre sea libre, pero saben que de todas formas la profecía se cumplirá. Y nos dicen que los hombres blancos justamente han desembarcado en sus tierras, diciendo que no iban a contaminar, pretendiendo enseñar a quien ya estaba en perfecta armonía con el cosmos, con su propio ecosistema, y que sabían ellos cómo vivir. Y el resultado de tanta maestría del hombre blanco está a la vista, nos dicen los jefes de la tribu de los Dakotas. Se ha producido la destrucción ambiental y el genocidio. Han exterminado, han saqueado, han violentado, y no existe ninguna palabra que pueda justificar los crímenes que el hombre civilizado ha hecho. Ahora vamos a dedicarnos a hablar sobre el contacto real de seres venidos de otros mundos y estos pueblos originarios, porque el periodista Michael Hesemann y Natalia Saradnikova hicieron una entrevista muy importante a uno de los miembros de esta tribu llamado Robert Morninsky, donde ellos relatan el contacto con seres venidos de las estrellas en la época del incidente de Roswell. Y vamos a ir contando algunas cosas impresionantes donde justamente vuelven a hacer mención al tema de las calaveras. Sí, le preguntan en realidad a este señor Robert Morninsky, que es un indio piel roja, cómo fue el contacto que el abuelo de él tuvo en 1947, un contacto que dice que cambió la vida de él. Y nos contesta este piel roja lo que él recuerda de la tradición del abuelo y su propia experiencia. Sí, la experiencia fue espectacular y él lo relata en primera persona. Dice: en agosto de 1947, pienso que fue el 13 de agosto, dice este piel roja, un mes después de un incidente en las cercanías de Roswell, porque recordemos que el incidente Roswell fue uno de los 2 o 3 objetos que cayeron. Mi abuelo se encontró con amigos suyos para intentar tener una visión, que es una antigua ceremonia para tratar de ver el futuro propio a través de una técnica y para estudiar lo que nos reservan las estrellas, decía él. Y durante este rito vieron una luz que se precipitó a la Tierra. Nosotros creemos en los hombres de las estrellas, nosotros sabemos quiénes son, hablamos con ellos, danzamos con ellos, y por lo tanto no hay que sorprenderse por el hecho de que mi abuelo se interesaba por esta luz. Desde el momento en que sabía que dentro de esa luz había hombres de las estrellas, mi abuelo y sus amigos eran muy ingenuos e ignoraban todas las reglas que había en la reserva nuestra, ¿no? de la tribu. No sabían que cuando, por ejemplo, una estrella cae, es decir, una nave cae, hay que mantenerse a cierta distancia, porque inmediatamente acuden todos los soldados, y estos obviamente no están muy de acuerdo con los indios. Las fuerzas militares y de seguridad, en el momento que veían algún artefacto parecido a un ovni, acudían a bloquear la zona y censurarla, ¿no? Entonces ellos hablan de las estrellas que caen del cielo, pero se están refiriendo a una nave, y eran como ingenuos, digamos, los de la reserva, se acercaban a mirar. De todos modos, mi abuelo y sus amigos decidieron ir a buscar la estrella caída, lo cual parecía no estar muy lejos, y efectivamente llegaron antes que los soldados. Inspeccionaron los restos de la nave y encontraron un sobreviviente. Decidieron llevarlo consigo para curarlo. El ser recobraba la conciencia en forma intermitente. Cuando se hallaba consciente les daba algunas instrucciones. Después de algunos meses, ya se encontraba totalmente repuesto, y en ese periodo de tiempo lograron conquistar su confianza y le llamaron el anciano de las estrellas. Un día
él tomó un pequeño cristal verde, cuenta, ¿no? Este ser toma este pequeño cristal verde que era redondo, y cuando lo sostenía con su mano podía proyectar imágenes sobre la piedra. A través de esas imágenes, mi abuelo y sus amigos consiguieron saber quién era, qué hacía aquí y de dónde venía. Decidieron no hablar de este suceso con nadie porque les preocupaba la seguridad de este ser. Tenían miedo de que los curiosos llegasen para hacerles preguntas y que los soldados se lo llevasen. Por su seguridad decidieron callarse. Las historias de su patria y de su forma de vivir eran fantásticas. Entre otras cosas, también les habló de guerras estelares, su modo de vida, que también era bastante semejante al nuestro. Dice él, nuestra historia de guerreros era muy semejante a la de ellos. Por eso mi abuelo y sus amigos quedaron estupefactos. También el anciano de las estrellas se sorprendió cuando supo que aquellos pueblos primitivos conocían semejantes técnicas que eran muy parecidas a las de este señor de las estrellas. Tiempo después, el anciano comenzó a contar la historia de la Tierra y de la humanidad, tal como él la conocía. Algunas de estas historias, mi abuelo me las transmitió, y antes de que él muriese, le prometí que contaría esta historia. Por eso yo también estoy aquí, para decirles que los hombres de las estrellas existen, y debemos escuchar bien lo que tienen para decirnos. Están aquí y nosotros debemos escuchar bien lo que tienen que decirnos. Nos dicen estos pueblos originarios que recibieron información y contacto. Recordemos que el incidente Roswell, Giorgio nos explicó, vamos a volver a pasar ese pedacito de audio la vez que viene porque quedó mucho material para terminar de contar cómo fue el contacto con este ser y si este señor, Robert Magnitsky, tuvo un contacto directo además del que tuvo su abuelo. Recordemos que Giorgio nos ha explicado que los seres de luz enviaron a propósito naves, entre comillas, que cayeran a la Tierra, que tuvieran un desperfecto técnico. Y lo hicieron como sondeo psicoespiritual para medir la respuesta que los seres humanos teníamos frente a la presencia extraterrestre. De hecho, él explicó que los seres de Roswell eran robots biológicos, no eran verdaderamente uno de ellos, porque eran entidades biológicas sin conciencia propia. A todas vistas parecían un ser, digamos, que formaba parte de la civilización extraterrestre de los grises, pero era solo la cáscara, porque en realidad eran robots biológicos. Y lo hicieron para exponer, para que la población humana mostrara cómo era la respuesta frente a la presencia de una civilización superior. Sí. Y fíjate cómo fue la respuesta. La de los pieles rojas, entre comillas, los incivilizados, lo rescataron, vos lo acabas de contar, lo curaron, se sentaron a hablar y a escuchar de su sabiduría, y vivió entre ellos. Sí. Y la de los civilizados hombres blancos fue la de tapar todo, hacer un montaje, entre comillas, vender una película que hablaba de una especie de disección, matarlos y decir que todo había sido mentira. Esta fue la reacción del ser humano, ¿no? Bueno, próximo programa vamos a continuar con este tema. Quedamos sin tiempo. Vamos a seguir con esta entrevista que le hacen Robert Magnitsky, donde cuenta detalles de la convivencia de este ser con las tribus indígenas, y vamos a entonces explicar las 4 tipologías básicas. Hay millones, pero vamos a dividirla en 4 tipologías básicas de la genética cósmica extraterrestre. Bueno, interesante, ¿no? ¿Cuánto debemos aprender de estos pueblos que vivían y viven en armonía con la naturaleza, con el cosmos, es decir, con el Creador? Nos despedimos y prometemos la segunda parte de las calaveras de cristal, los indígenas y los hermanos del cosmos. Un abrazo, Dios los bendiga.